Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida y muy buenas noches a todos nuestros participantes quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. El día de hoy estamos 22 de mayo. Hemos organizado un evento académico pensando siempre en la comunidad jurídica. En esta oportunidad, en este caso, doctores, vamos a desarrollar el tema sobre las diligencias urgentes en la investigación de delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este evento académico, estimados doctores, estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Alberto Gallardo Espinosa, quien a la fecha se viene desempeñando como fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar de Huancayo. Entonces, como podrán advertir, estimados doctores, el doctor tiene una amplia trayectoria en esta materia y por lo tanto pueden realizar sus preguntas, sus consultas en el caja de comentarios en el chat. Aquellos doctores que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano, se le estará habilitando el micrófono a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a desarrollar el día de hoy. Asimismo, doctores, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico. De la misma forma, a aquellos doctores quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom, asimismo a nuestros participantes quienes nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live ANDAP desde distintas regiones de nuestro país. Bien, doctor Manuel, le doy el uso de la palabra y muchísimas gracias por formar parte de nuestra institución ANDAP. Muchas gracias, señorita. Hago extensivo el saludo a su representada y a todos sus integrantes por brindarme minutos en su plataforma y poder hablar de este tema para mí y creo para los presentes muy importante. ¿Por qué se preguntarán? ¿No? Siempre hemos hablado de las cuestiones de género, las cuestiones de violencia, temas dogmáticos. Quizá también habremos escuchado sobre los distintos presupuestos o incidencias que suceden en este tipo de delitos. Pero el día de hoy les vengo a presentar un tema sumamente práctico, un tema que quizá no está en los libros y créanme que no lo está, tampoco está en la norma. Es el tema de las diligencias urgentes e inaplazables que tienen que realizarse en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Así que, como bien dice nuestra moderadora, estamos llanos a conversar, a platicar, a compartir información, a hacer preguntas, sobre todo de ese tema tan práctico que vemos el día a día de nuestras distintas profesiones o distintos lugares en los que nos encontremos, ya sea como fiscales, ya sea como defensores públicos, ya sea como defensores privados, ya sea como jueces, ya sea como defensores del agraviado, como efectivos policiales que también estoy seguro que están presentes el día de hoy. Señorita, ¿puede transmitir las diapositivas? Voy a compartir en ese caso, doctor, a ver un momento. Ya, entonces, de esto se va a tratar la clase del día de hoy, un tema netamente práctico y cómo los principios de nuestra norma 30364 allanan, se aterrizan, se materializan en las diligencias que hacen los operadores jurídicos que si bien es cierto tienen mucha carga, hay mucha incidencia de denuncias, de violencia, pero lo cierto es que nuestros operadores pues están batallando contra este flagelo. Estadísticas, hay muchas. Ponentes, ya sean jueces, ya sean integrantes del CEN, como dijo la moderadora, van a expresar su punto de vista, pero el día de hoy vamos a hablar de estas diligencias urgentes e inaplazables. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y cuál es la razón por la que se practican o se dispone que se realicen? Me sale
Señorita moderadora, me sale un enlace, me sale como que un aviso de los integrantes van ingresando. No sé si usted lo puede omitir eso, Doctor, ¿correcto? yo lo estoy admitiendo, doctor, no se preocupe. Ah, ya. Sí, ya, correcto. Entonces tenemos la ley 3364, una ley muy bonita, como su nombre dice, ¿no? Previene, combate, erradica y sanciona la violencia, ¿no? Entonces es un tema muy bonito, ¿no? Utópico, algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero lo cierto es que esta norma ha venido para marcar un hito muy importante en nuestro país. Algunos aún no se familiarizan con esta norma, existen todavía operadores que ponen renuencia, ponen resistencia al momento de aplicar estas directrices, estas normativas, esta forma de trabajar, los enfoques, los principios, pero lo cierto es que es una ley que ya está vigente en nuestro país con muchos años y que existen instituciones que se han especializado en ello. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la siempre conocida, la policía cuenta con su área de violencia familiar, ¿no? Siempre ha tenido quizá esa sección o esa subunidad dentro de las instituciones policiales. Lo mismo pasa con la defensa pública, la fiscalía, el Poder Judicial, que a través del SNEC también reúnen o conglomeran a este tipo de instituciones con sus debidas especialidades, ¿no? Por lo que es lo que contamos con fiscalías especializadas en violencia, juzgados especializados en violencia, encontramos otros actores, quienes son la defensa pública de víctimas de violencia y la defensa pública de víctimas de imputados. Asimismo, también tenemos el Centro de Emergencia Mujer, adscrito al Ministerio de la Mujer, que también cuenta con su defensa pública para víctimas. Así que actores en este tema de violencia existe, si hay una preocupación por parte del Estado, hay ese aviso que me está perturbando, el aviso que sale de los integrantes. Pero bueno, sigamos. Entonces, dicho ello, pasemos a la siguiente diapositiva. Sabemos que hay una ley, correcto. Sabemos que existen unidades especializadas o entidades que se han abocado a la lucha contra este tipo de violencia. ¿Tiene su propósito esta norma? Sí, la asistencia a quién, a las víctimas, a todo tipo de víctima. Esta ley, pues, obviamente no discrimina a qué tipo de víctima se le va a atender, sino por el contrario, la protección o la asistencia es integral. Asimismo, nos habla sobre una protección inmediata a las víctimas. Eso tiene que ver con el principio de debida diligencia. ¿Por qué mencionamos ello? Porque antiguamente o con anterioridad a la dación de esta norma, veíamos que existen instituciones que toleraban la violencia o habían instituciones que por el contrario poco o nada hacían cuando tenían conocimiento de noticias criminales referentes a este tipo de hechos. Hoy por hoy, esta norma también indica que la asistencia no solamente va a ser para todos, sino que esta protección tiene que ser de una manera inmediata. Y esto se materializa en el principio de debida diligencia o prontitud. Ya vamos a ver ejemplos más adelante para poder, como les dije, asentarnos en qué es lo que en efecto nos trata de explicar la norma. Reparar los daños ocasionados a las víctimas, ¿no? Y este también es otro tema muy importante. Anteriormente, los que recuerdan, los que quizá hayan trabajado con la antigua norma, cuando el agresor era detenido y el agresor era detenido por las autoridades policiales, se le daba cuenta de la detención se daba cuenta de esta detención al fiscal de familia
y el fiscal de familia, en la mayoría de casos, ni siquiera se constituía a la unidad policial donde estaba el detenido, o ni siquiera tomaba conocimiento de cómo habían sucedido los hechos, sino por el contrario, bastaba una simple transacción, ya sea notarial, donde el agresor pues reconozca los daños que se le había ocasionado, ¿no? Estos daños, supongamos que hubiera sido un golpe en el ojo, ¿no? Un puñetazo en el ojo, pues obviamente va a originar que haya moretón, ¿no? El conocido moretón, y consecuentemente a esto, la víctima compraba una pomada y el agresor pues se hacía responsable del gasto de esta pomada. Así que así era más o menos reparar el daño en el día a día de la víctima. Obviamente, ni siquiera se hacía la transacción efectiva del dinero, sino por el contrario, bastaba que el agresor, previa transacción, ya sea en el notario o en el juez de paz, se comprometa o mediante documento daban cuenta a la autoridad que ya se había hecho la transacción. Entonces, esas agresiones del día a día se solucionaban con un documento, ya sea legalizado, como les repito, por el notario o por el juez de paz, en los casos que eran zonas muy alejadas. Entonces vemos cómo se reparaba el daño antes, ¿no? Entonces la norma también busca darle un giro a esto, que también hablaremos en su momento, y reeducar a los agresores, ¿no? Eh, mucho hablamos de la reeducación, ¿no? Del delincuente, la rehabilitación y la reinserción, ¿no? Las triple R que se pregona bastante de nuestros amigos del INPE, ¿no? Aquellos que supuestamente tienen la finalidad de velar por la reeducación de las personas que son condenadas, son sentenciadas. Entonces, la norma también nos indica que debemos de enfocarnos en la reeducación de los agresores a través ya sea de establecimientos educativos, establecimientos, perdón, este, estos loguitos que van ingresando las personas aparece bastante en la pantalla. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El grupo familiar, la que dice grupo familiar, por favor. Entonces, anteriormente se consideraba solamente un tipo de violencia a la violencia familiar, ¿no? La que se suscitaba contra quienes, contra parejas, ¿no? El presupuesto de violencia familiar era muy diferente al que tenemos hoy en día. La diapositiva 5, por favor, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿qué es el grupo familiar, no? Tenemos, según la norma, nos indica que es un grupo extenso de familiares que son protegidos, ya sean los ascendientes, descendientes, hijastros, madrastras, etcétera. La norma nos da un catálogo de personas que son protegidas por esta norma. Muy bien, como dice la diapositiva, la lámina, es una protección familiar en sentido extenso, claro, porque involucra a quién, a los familiares con el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica. Entonces, vemos que hay una violencia ya no solamente contra la mujer como se estipulaba anteriormente, sino que esta violencia abarca a muchos integrantes más. Y dentro de este grupo familiar también protege a las parejas, a las personas que conviven. Siguiente diapositiva. Creo que ha puesto en un sentido contrario las diapositivas la moderadora. Por favor, trate de ver eso. Están de manera horizontal. Y esta violencia, pues, bueno, no sé qué estarán haciendo con las láminas. Están en sentido opuesto. Le rogaría a la moderadora, por favor, que trate de ordenar esa situación. Sí, Un momento, doctor, ahorita. yo tampoco me siento cómodo. Me avisa, por favor, ya cuando termine de solucionar ese inconveniente.
Ahora, doctor, por favor. Sí, sí, gracias, gracias. Por favor, reanudemos esta ponencia con las disculpas del caso a los asistentes el día de hoy. Bueno, retomemos esto de una manera rápida. Principios rectores son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios rectores. Muy bien, ¿qué nos habla el primero? Principio de igualdad y no discriminación, los que yo les estaba diciendo en un momento. En su oportunidad existían, antes de la dación de esta norma, que existían funcionarios o autoridades que discriminaban quién podía asentar o interponer una determinada denuncia, ¿no? O quienes eran merecedores de una protección por parte de la norma. Hoy por hoy, pese a que es un principio constitucional, la norma especial tiene que ponerse en ese supuesto y hacer énfasis en que existe una discriminación. No nos hagamos los ciegos, no seamos indiferentes con la violencia. Principio de interés superior del niño, un principio sumamente trastocado en el derecho de familia mencionado e incluso tiene relevancia constitucional a través de las sentencias, de sendas sentencias por parte de nuestro Tribunal Constitucional, donde que nos indica que toda decisión que se tome por parte de las autoridades tienen que tener en cuenta que el interés superior del niño. Esto viene a colación con una nueva tendencia, ¿no? La tendencia del neoconstitucionalismo, aquella tendencia que nos exige que en el caso en concreto ponderemos principios sobre reglas, principios sobre normas. Si una determinada norma dice, pero esto contraviene flagrantemente uno de los principios, en específico el principio de interés superior del niño, tendremos que preferir a este principio sobre la regla. Muy bien. El famoso principio de debida diligencia, este es el principio que vamos a tratar toda la noche. Ya estamos aterrizando, vamos de a pocos. ¿Por qué se preguntará, doctor Gallardo, por qué el principio de debida diligencia es importante? Porque este principio logra transformar la verdadera atención hacia las víctimas, aquella atención que por años estas víctimas han sufrido o no han tenido acceso a la justicia. ¿Este principio guarda relación con el acceso a la justicia? Sí. ¿Por qué? Porque existen personas que sufren los embates de la discriminación, la desigualdad y el no acceso a la justicia, ya sea el no acceso a la justicia por cuestiones territoriales, ya sea el no acceso a la justicia por cuestiones personales o por algún tipo de discriminación. Entonces, esta debida diligencia se le exige al funcionario público o diligencia reforzada, le llama la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablaremos más adelante, pero les adelanto un ejemplo. Por ejemplo, yo como efectivo policial o como funcionario del Ministerio Público o como funcionario del Poder Judicial, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando una persona viene a sentar una denuncia? De inmediato tengo que tomarle su declaración. No es que la cito dentro de 10 días cuando acabe mi turno o, bueno, se volvió a cortar, o no es que la cite cuando en mi otro servicio. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no debemos hacer eso? Bueno, en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Uno, la víctima, tendremos un 90, un 95% que ya no va a regresar. Entonces, si no recabamos su declaración primigenia, porque recordemos que existen diligencias que deben efectuarse. La primera de ellas, ¿cuál es? El acta de denuncia verbal. El acta de denuncia verbal es una imputación muy, pero muy genérica que más o menos trata de recopilar quién es el denunciante, a quién está denunciado, una descripción somera, y esta denuncia policial pues va a dar inicio o va a desplegar o va a detonar todo el aparato de justicia. Entonces, el funcionario tiene de inmediatamente que recabar su declaración y en la declaración, pues, ¿cómo podemos hacer la PNP? Claro, tiene que tomarla en el momento. No es como le dije, no es que yo, fiscal, hoy, 22 de mayo, estoy de turno y sabes que te voy a notificar cuando termine mi turno. Quiere decir en junio. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, porque tengo mucha carga. No.
No es así, tienes que tomarle de inmediato. E incluso tienes que expedirle los oficios correspondientes. ¿Cuáles oficios, señor? Los oficios a medicina legal, los oficios para que pase su examen de reconocimiento médico o los oficios para que pase su evaluación psicológica. Ya, muy bien. Vamos con el otro principio de intervención oportuna. Ahí hicieron una pregunta, creo. Señorita moderadora, ¿las preguntas son al final o las podemos resolver en este momento? Claro, cuando la Dependiendo de persona, usted, doctor. recordemos, a ver, recordemos que toda persona tiene el derecho a denunciar, así que ningún funcionario público puede prejuzgarla o puede cuestionar el motivo de su denuncia. Ojo, ya sea esta, no solamente por temas de violencia familiar, sino por cualquier tema. Por ejemplo, un funcionario público, quizá, por ejemplo, un policía que está recibiendo la denuncia, o el asistente en función fiscal del Ministerio Público, cuando estén de turno o de servicio respectivamente, supongamos que viene a denunciar por estafa, ¿no? Pero quizá podría ser un tema de incumplimiento de contrato. Entonces, ni el funcionario del Ministerio Público ni el funcionario de la Policía Nacional están facultados para realizar una calificación jurídica ex antes. ¿Por qué? Porque eso es materia de investigación. Así que olvidémonos de esas malas conductas o de esas conductas de antaño donde los asuntos se resuelven antes de que se interponga la denuncia. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la ley 2744, es un fiel reflejo. El funcionario de mesa de partes no puede calificar si tu escrito es procedente o no es procedente. Eso ya lo realizará quién, la autoridad o el jefe de la área respectiva. Él se encargará. Bien lo dice la ley y eso es un trámite administrativo. Así que podemos también aplicar este mismo criterio. Ni policía, ni funcionario del Ministerio Público, ni funcionario del Poder Judicial pueden emitir pronunciamiento o decisión alguna de una denuncia que van a hacer en líneas generales. Máxime si tratamos de temas, ojo, si tratamos de temas de violencia familiar, de agresiones contra la mujer o de agresiones contra los integrantes del grupo familiar. Ahora, su pregunta, ¿un hombre puede interponer? Sí. ¿Por qué? Porque la agresión no tiene, la agresión la puede sufrir tanto el hombre y puede sufrir tanto la mujer. E incluso hay efectivos policiales que detienen a las presuntas agresoras o a las agresoras de sexo femenino, que también lo hablaremos más adelante. Principio de intervención inmediata y oportuna. Lo que les vengo diciendo no es que muy bien, asiento la denuncia hoy día, la guardo en mi cajón y cuando tenga tiempo, el funcionario se va a dignar y realizar las diligencias. No, tiene que realizarlas ni bien toma conocimiento. Y dice, acá también hay otro principio de sencillez y oralidad, ¿no? Este también es un principio. ¿A qué se refiere el principio de sencillez? O como le llaman en otros, en el derecho público, ¿no? Lo que es la ley 2744, el principio de no formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el procedimiento disciplinario, a diferencia del proceso penal, el administrado o el investigado disciplinariamente puede ejercer su defensa por sí mismo sin la necesidad de un abogado, lo que no sucede en el proceso penal, sino que el investigado formalmente sí necesita una defensa técnica apropiada, ¿no? Entonces, valiéndonos de este principio disciplinario, que es el principio de sencillez o de no formalidad, ese mismo criterio podemos aplicarlo aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que para poner una denuncia por violencia familiar no necesitamos que se presente un escrito firmado por abogado. Tampoco necesitamos, por ejemplo, tú denunciante, a ver, tú te llamas María María la del barrio, ¿no? Entonces, ya, María la del barrio, dame tu DNI. No, no lo tengo, señor policía, no lo tengo, señor fiscal. No, vaya a traer su DNI. Cuando tenga su DNI, le voy a recibir su denuncia. No, señores, tienes que recibir la denuncia con la mínima formalidad. Basta que para eso el funcionario público tiene que identificarla.
plenamente. Así que no necesita representación tampoco de abogado, así que no se le puede exigir a la víctima que, ¿sabe qué? Usted va a denunciar, sí, mi esposo me pegó. ¿Y dónde está su abogado? No, no lo he traído. Ya, entonces vaya a conseguir su abogado y viene. No, tampoco es así. Y un caso que me ha pasado con los efectivos policiales con los que trabajo, me dicen, les pregunto, ¿no? Tienes que traerme los actuados, ya se acabó el plazo de investigación, y me dicen, ¿no? Y me traen sus diligencias y me traen las diligencias anexadas del informe policial, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿pero dónde está la ficha única de trámite? ¿Dónde están los oficios? Y me dice, no, es que es el principio de sencillez, el proceso tiene que ser lo más sencillo posible. No, el principio de sencillez se aplica a la víctima en favor de ella, no en favor de nosotros los funcionarios. No, no quiere decir que yo como funcionario, ya sabes qué, yo voy a hacer mi acusación fiscal solamente con la declaración de la víctima porque quiero hacerlo rápido y muy sencillo porque el principio de sencillez me dice eso. No, el principio de sencillez no va por ahí. Como les dije, el principio de sencillez es en favor de la víctima, de evitar esas barreras burocráticas que lamentablemente el Estado eh, coloca, ¿no? Entonces tenemos que liberar a la víctima de todos esos peros, esos prejuicios, esas barreras que le impidan hacer una denuncia. Correcto, muy bien. Y el principio de razonabilidad y proporcionalidad es un principio, pues, que los funcionarios públicos tienen que ser racionales y proporcionales, no solamente al momento de realizar las diligencias, sino también al momento, pues, de emitir, ¿qué? Su sanción, ¿no? La sanción, por ejemplo, uno de los principios, medidas de la empresa. Dice, ¿cómo se aplican los principios de razonabilidad y proporcionalidad en una situación cotidiana como la implementación de medidas de seguridad en una empresa? Bueno, el tema es de diligencias urgentes e inaplazables en delitos de agresiones. Siguiente diapositiva. Sigamos. Entonces, vemos que existe la intervención oportuna e inmediata, nos dice los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú ante un hecho de amenaza de violencia deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de medidas de protección previstas en la ley y otras normas con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Lo que hemos venido hablando. Principio de sencillez y oralidad. Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables a las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción ante el agresor. Muy bien, esto también bien se desprende en otra situación, que la víctima para que declare no tiene por qué tener alguna presión externa. ¿Qué quiere decir esto? En algunas situaciones se ha visto que la persona está detenida, está esposada, está enmarrocada en la sección de investigaciones de una determinada comisaría, y en ese mismo espacio la víctima está haciendo, se le está recabando su declaración. Y en muchas situaciones este agresor también en distintas ocasiones presenta síntomas de estado de ebriedad, y pese a que está reducido, pese a que está detenido, sigue ejerciendo pues actos de violencia, como cuáles, quizá ya no la agrede, ya no la grita, pero la mira, la pone incómoda, y de una u otra manera esta situación permite que la víctima no se exprese de una manera adecuada. Por lo tanto, obviamente tanto el agresor como la víctima no deben de por qué permanecer en un mismo ambiente. Si bien es cierto, lo dice la norma, pero debemos de tener en cuenta que en esta ley se aplica bastante criterio. Bastante criterio. Siguiente diapositiva. Y los enfoques, los famosos enfoques, enfoque de género, enfoque de integralidad, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque interseccional y enfoque generacional. Muy bien, vamos a la diapositiva número 13, por favor. Ya vamos a ir de a pocos. Vamos con la violencia contra las mujeres.
Muy bien, hablamos de violencia contra diapositiva número 13. Hablamos sobre la violencia contra los integrantes del grupo familiar, que vemos que es un grupo muy extenso, que es un grupo de protección muy amplia. Y también encontramos la violencia contra las mujeres. Es la acción o conducta que cause ¿qué? Muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual, por condición de tal, por su condición de mujer. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la condición de mujer? Les vamos a explicar con un ejemplo. Muy bien, dos personas de sexo femenino, correcto, una le presta dinero a la otra. Y este ejemplo lo van a encontrar a diario. Entonces, María le presta dinero a Irene. Entonces, Irene no le quiere pagar, pero que no hay ni una María ni ninguna Irene en la clase. Entonces, no le quiere pagar, le hace los requerimientos por WhatsApp para que le pague, le envía cartas notariales, como dicen, la lanza por las redes, págame, y no le paga, María no le paga. Entonces, un día de estos, Irene ya cansada, ofuscada, va y busca a María, y en definitiva, ¿qué hace? Como ya no puede cobrar su dinero, la agrede, quiere verla sufrir, quiere dañarla, quiere un sufrimiento físico, como indica la lámina, quiere un sufrimiento psicológico, y realiza una conducta que le cause estas situaciones ya mencionadas, justo lo que dice la lámina. Pero la pregunta es, y cae de madura, Irene golpeó a María por su condición de tal o porque le debía dinero. Ustedes ya se estarán respondiendo, sí, por un tema patrimonial, por un tema y ustedes preguntarán, pero doctor, ¿existe la violencia patrimonial? Sí, pero recordemos que para el cobro de deudas existe ¿qué? Una vía predeterminada. Muy bien por el dinero, dice Melissa, excelente, toma tu like. Existe una vía predeterminada. Si yo quiero que alguien me devuelva mi dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exacto. Muy bien, lo que hizo Irene estuvo bien, le hizo el requerimiento por chat, le hizo el requerimiento por carta notarial. ¿Y qué es lo que correspondía? ¿Agredirla? No, muy bien, Pascual, demandarla. Tiene que demandarla. ¿Y dónde la va a demandar? Ya sea por el monto o por la cuantía, ya puede ser en un juzgado de paz, o un juzgado especializado, un juzgado mixto, pero existe esta vía predeterminada. Entonces, vemos que existen otros mecanismos para solucionar el problema de dinero, pero vemos, ya estamos adentrándonos un poco, ya estamos observando que la ley 30364 y sus procedimientos no es la vía adecuada, ni es, claro, también puede ir a un centro de conciliación, exacto. Entonces, vemos que existen situaciones o vías predeterminadas, pero la protección que otorga la norma 30364 a través de sus instituciones no es la vía idónea. Lo mismo pasa con el tema de terrenos, ¿no? Vemos que existen familiares, ya sea el cuñado con la sobrina, el tío con la hija, la madrastra con la hijastra, los tuyos, los míos y los nuestros, como dice una película, y vemos que se agreden, y en efecto existen lesiones, existe un certificado médico legal que indica que hay una lesión, pero sabemos que la vía predeterminada para reclamar la propiedad o la herencia de un determinado bien no es la norma 30364, sino por el contrario, también tendrán que recurrir a los tribunales especializados. También hablamos de las medidas de protección que existen ciertas personas que quieren desalojar de manera express ¿a quién? A los propietarios del inmueble donde viven. Ejemplo, bueno, María en este caso, ¿no? María es la nuera de Irene, ¿no? Irene es la mamá de Pepito, y Pepito tiene a su conviviente, a su esposa, que viven en la casa. Bueno, hoy por hoy sabemos, ¿no? Que no tenemos una familia ideal como predican quizá la familia Ingalls o el tipo de familia norteamericano, ¿no? Papá, mamá, hijos.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que expresamente nos habla de las tipologías o los tipos de familia, entendidas estas como familias monoparentales, familia clásica, familia extensa, familia y un sinnúmero de familias, ¿no? Entonces, familias múltiples también vemos donde en una casa pues vive el tío, el sobrino, el papá, el nieto, quizá todas las personas que están reguladas como integrantes del grupo familiar. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo, vemos que María eh, denuncia al papá, a la mamá de Pepito, y lo denuncia a Pepito también por violencia. Pero su finalidad es que ellos se vayan de la casa para que María se quede con el inmueble. Y eso es lo que ha venido sucediendo en buena cuenta cuando recién se promulgó esta norma. Hoy por hoy nuestros jueces han tenido a bien considerar esta situación. ¿Por qué? Porque hay familias o miembros de esta familia que quieren utilizar la norma 30364 y eh, toda su protección con la finalidad de desalojar a los propietarios. En este caso, pues, por eso hay una medida de protección que se llama el retiro, ¿no? El retiro del agresor del inmueble. Entonces, el juez de familia tiene que valorar muy bien esta situación, porque ya también hablaremos de los problemas que existen en estas medidas. Así que estas situaciones no se dan, estos tipos de agresiones no se dan hacia la mujer por su condición de tal, sino que existen otros móviles. Siguiente diapositiva, la 14, por favor. Muy bien, hablamos de la violencia contra las mujeres. Muy bien, antes se hablaba de la violencia hacia la persona de sexo femenino solamente como un tema hogareño o un tema privado. Y eso lo indica también la norma y está en la exposición de motivos. El tema, por eso antes, como les indicaba, con una conciliación, una transacción, se podía realizar que la pacificación o el desistimiento de la denuncia. Ajá. Entonces, permitía el Estado peruano que la mujer sufra esta agresión y que esta agresión podía ser tolerada o permitida con este tipo de acuerdos privados y consideraba que el tema de violencia familiar era un tema privado que podía ser solucionado entre las partes, ¿no? Obviamente esto nos llama la atención como si fuera un contrato, ¿no? Ah, ya, muy bien, yo te pego, pero si te pago, te recompenso, te doy un justiprecio, reduzco tu sufrimiento, tú me puedes perdonar y seguimos juntos. Más o menos esa era la temática. Hoy por hoy no. En la exposición de motivos de esta norma nos indica claramente que el tema de violencia es un tema de derecho público. Y que la violencia hacia la mujer que ha venido sufriendo este tipo de indiferencias, no solamente por parte de su agresor, sino que también tiene otros aspectos donde es violentada. Por ejemplo, el que estamos hablando, la clásica violencia contra las mujeres, cuando se da dentro de la familia o la unidad doméstica, la conocida como violencia familiar, ¿no? Aquella donde el conviviente, el esposo, golpea, mancilla, insulta, discrimina hacia la mujer, hacia su pareja. Pero también existe una violencia contra las mujeres por la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Los famosos acosos, si bien es cierto, o en algunos extremos, la sexualización de las mujeres, ¿no? Como bien indican las publicidades, ponen una foto de una cerveza y al lado una mujer, ¿no? O un car wash con fotos de mujeres. Entonces, o una mujer no puede caminar tranquila por la calle porque no puede caminar, por ejemplo, con una minifalda porque la sociedad no se lo permite, ¿no? Porque terminaría siendo asediada por personas que ni siquiera conoce y también se perpetuaría un tipo de violencia por parte de la comunidad y la violencia contra las mujeres perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Esa es una violencia institucionalizada, aquella violencia, por ejemplo,
el no acceso a la justicia que estábamos hablando, ¿no? Yo como mujer quiero ir a una comisaría, a una fiscalía, a un juzgado a poner una denuncia, pero no, se me prohíbe, se me limita, se me restringe este derecho de poder denunciar. Quizá puede ser prohibido hasta en situaciones muy evidentes, por ejemplo, un desangrado manifiesto, la cercenación o el rompimiento de algún miembro de la mujer, ya sea nariz, oreja, brazo, pero cuestiones que son manifiestas e incluso ni siquiera los mismos operadores jurídicos del Estado se dignan a atender. Siguiente diapositiva, vamos a ver unos ejemplos. La violencia familiar, la violencia contra la mujer dentro de la familia o la unidad doméstica, en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico, sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que también pueden ser, muy bien, es una violencia perpetuada no solamente por las personas que ya están conviviendo, sino también por las que dejaron de convivir, como bien lo indican los exes, como le indican por ahí. Y tiene lugar por la comunidad cuando es perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Muy bien, siguiente diapositiva, la 16. No, vayamos a la 18, por favor. Están los tipos de violencia. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. La violencia física, y eso también es un tema muy importante que tiene que ver con las diligencias preliminares, que ya es el tema de fondo. La violencia física es cualquier tipo de sufrimiento físico ocasionado por el agresor hacia su víctima. ¿Y cómo se demuestra la violencia física? A través del reconocimiento médico legal, el famoso RML. ¿Y cómo obtenemos este reconocimiento médico legal? Cuando el funcionario que atiende a la víctima tiene que expedirle su oficio, ¿no? Como le llamamos en el tema salud, la orden, ¿no? La orden donde se dispone que el usuario deba ser atendido por el médico. Eso es en temas de salud, pero en temas legales es el oficio dirigido al médico legal de turno para que éste atienda a la víctima. ¿Y por qué es importante la debida diligencia? ¿Y por qué tiene que ver con la violencia física? Entendemos que, como les dije, yo recibo la denuncia hoy día 22 de mayo del 2024, pero veo que la persona tiene un moretón en el ojo. Entonces, le recibo su denuncia, pero como tengo mucha carga, como tengo mucho servicio, como en la noche voy a hacer turno, la notifico para darle su oficio el 29, dentro de una semana. ¿Sabe qué, señorita agraviada, señora agraviada? Venga usted la otra semana y la otra semana le tomo su declaración y le doy su oficio. La pregunta cae de madura. ¿Ustedes creen, uno, que va a venir? Bueno, y supongamos en el mejor de los casos que regrese, ¿no? A la citación. En esa semana, ¿ustedes creen que va a arrojar un resultado? Obviamente, pueden haber rezagos o secuelas de esta agresión, pero lo diligente y lo oportuno es que le expidamos el documento en ese preciso momento para que la víctima pueda. Me habían desactivado el audio a mí también. Estamos en la violencia psicológica. La violencia psicológica juega también un papel muy importante porque está estipulado en la norma procesal, la norma, perdón, penal, en el 122B nos indica que la afectación tiene que ser cognitiva, conductual, afectación psicológica, cognitiva y conductual. ¿Qué quiere decir? ¿Y quién va a determinar esto? Obviamente que el psicólogo, pues, ¿no? Y cualquier psicólogo, no. Tiene que ser un psicólogo forense adscrito al Instituto de Medicina Legal.
Y ahora me preguntarán, lo que me ha sucedido, a veces llega una señora a poner su denuncia por violencia física y el efectivo policial o el funcionario del Ministerio Público solamente expide el oficio para reconocimiento médico legal. Entonces, y yo le pregunto, ¿no? ¿Y también le expediste el oficio psicológico? Me dice, no. ¿Por qué no le has expedido el oficio psicológico? No, es que la señora solamente ha denunciado violencia física, pero recordemos que la atención es integral, es completa. Yo tengo que expedirle tanto el oficio para medicina legal como su oficio para que sea evaluada psicológicamente. Recordemos también, como le dije, es criterio. La norma ha tenido que venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer porque lamentablemente quizá no tengamos criterio. Pero lo cierto es que si alguien te agrede físicamente, vas a obtener un resultado, un diagnóstico físico, pero esto también viene aparejado con una violencia psicológica. Lo mismo pasa con las víctimas de violación sexual o las víctimas de contra los delitos contra la libertad sexual. No quiere decir que esas personas no van a sufrir un daño psicológico, no van a sufrir un daño físico. Sí, por eso les digo que la atención del funcionario público tiene que ser integral, tiene que ser completa, y tiene que ver con la debida diligencia. Yo le puedo dar, por ejemplo, el oficio a la víctima hoy día 22. ¿Sabes qué? Vas a ir a pasar violencia psicológica, toma tu oficio, le entregas el oficio, te firma el cargo, pero recordemos que la víctima puede perder ese oficio, puede maltratarlo, puede deteriorarse. Entonces, si la víctima viene o regresa al funcionario a pedirle un nuevo oficio, tienes que expedirle, porque eso se llama la diligencia reforzada. Yo como funcionario tengo que ser diligente, no te doy una vez y no te doy dos veces, sino te doy tres veces. ¿Por qué? Porque esa es nuestra razón de ser. Un papel no va a valer más que la atención a la víctima. Muy bien, entonces tenemos la violencia física y la violencia psicológica, tenemos la violencia sexual regulada también en el Código Penal como los delitos contra la libertad sexual, ya sea esto en agravio de mayores de edad o en agravios de menores de edad, ya sea esta en la modalidad de violación sexual, tocamientos indebidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la norma va mucho más allá, no concibe como violencia sexual a los delitos clásicos o los delitos estipulados en el Código Penal, sino que va más allá, recoge más supuestos de violencia sexual. Por ejemplo, Pepito y Pepita están conviviendo juntos, quizá ya compraron su televisor, están viviendo y están compartiendo en la sala, pero a Pepito le gusta ver videos pornográficos, ¿no? Entonces, pero a Pepita no le gusta y Pepito obliga a Pepita a que vea este tipo de, eh, claro, sí, bueno, al menos la atención, como les dije, es integral. La víctima tiene que ser atendida por todos los medios. La víctima de violencia física también es una víctima de violencia psicológica, así como les dije, la víctima de violencia sexual o de violación sexual también es víctima de violencia física y de violencia psicológica. No veamos las violencias por separado, sino veamos la violencia en su conjunto, porque si bien el trabajo del funcionario público al tomar la declaración es esa, y justo también ya vamos a llegar tranquilos, es esa, tratar de decirle, a ver, por ejemplo, Pepito, ¿cómo te pegó? Ah, Pepito me tiró un puñete en el ojo, muy bien, oficio al médico legista. Pero Pepito que es mudo, Pepito cuando le tiró un puñete no habló, se cerró la boca, no. Le preguntas, ¿y Pepito qué palabras utilizó cuando te estaba tirando puñetes? Ah, me dijo que era una M, me dijo que era una pu, que era una pa, pepi, po, pu. Ah, entonces también hay una violencia psicológica, ¿me entienden? Ah, pero Pepito me amarró, me mordazó, no me pegó, pero me amordazó, me amarró de las manos, me ató a una silla, me insultaba, me decía pape, pipo, pu, y en ese momento me obligó a ver unas películas pornográficas. Entonces ya vemos que hay una física, una violencia psicológica y una violencia sexual.
Entonces, hay situaciones donde la violencia se desborda. Ya no tengamos esa concepción de la violencia clásica, sino de una atención de la violencia integral. Lo mismo pasa con los hermanitos, ¿no? Los hermanitos, claro, obviamente, como digo, si la víctima a solicitud de ella, recordemos que la víctima al momento de interponer su denuncia está sufriendo por un cuadro de estrés o por mucha presión. Recordemos que romper el ciclo de la violencia no es fácil. Ya hemos escuchado el ciclo de la violencia quizá en otras ponencias, ¿no? Me insulta, me agrede, me amisto, lo perdono. Me insulta, me agrede, me amisto, lo perdono. Entonces, ese es el ciclo de la violencia. Y recordemos que para la víctima es muy difícil romper ese ciclo de violencia. Entonces, el funcionario público no solamente está, te pegaron, muy bien, oficio. Entonces, hay una serie de preguntas que usamos en las fiscalías especializadas con la finalidad de hacer el abordaje de la víctima, de llegar hacia ella a través de un interrogatorio en sede preliminar. Recordemos que ese es el trabajo de los investigadores. Los investigadores tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en el lugar de la víctima. Cuando la víctima viene a contarnos su problema, no tenemos que estar rascándonos la cabeza, no tenemos que estar con la mano en el cuello, no tenemos que estar con las manos en la cabeza, no tenemos que tener cruzado las manos. O cuando la víctima me está hablando, me dice, señor, ¿no sabe que mi marido me ha pegado? Entonces, sí, a ver, ¿qué más? A ver, sígame contando. Y yo estoy llenando otro tipo de formularios. Ojo, la víctima necesita una atención de verdad, íntegra, completa. Como les dije, el trabajo de nosotros es obtener la información y los que son funcionarios públicos, que estoy seguro que hay varios acá, me entenderán. Muy bien. Y la violencia sexual, como le digo, va más allá de los delitos clásicos. De ahí vamos a tener las preguntas contra la libertad sexual, sino que va más allá. Y la violencia económica o patrimonial. Siguiente diapositiva. Muy bien, acá venimos la violencia física. Vamos a desarrollarlas un poquito más. Dice, es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por derivación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. Violencia psicológica, ya le habíamos hablado, es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona. Muy bien. Diapositiva número 20, hablamos de la violencia sexual. Como le dije, no solamente se reduce o se limita a este tipo de delitos clásicos o delitos típicos. A ver, aquí habla sobre... ¿Es correcto que el personal policial a cargo de la investigación entrega a la denunciante o víctima el oficio para que ésta por su propio medio se dirija al médico legista o que el personal policial tiene que trasladar? A ver, recordemos que sería ideal, como les dije, y siempre hablo esto, ¿no? Obviamente yo nunca voy a hablar mal de los policías porque yo he sido policía con mucho orgullo y sé de las deficiencias que tiene el personal policial. Sé de las deficiencias. Las 24 horas tienen que estar atendiendo no solamente a los delitos de violencia. Recuerden que las comisarías reciben robos, hurtos, a estafas, un sinnúmero de delitos. A diferencia del SNEC, que hay fiscalías solamente para violencia, hay juzgados solamente para violencias, hay defensores solo para violencia y estas instituciones solamente se abocan a la violencia, más no a otros delitos. Ojo. ¿Por qué? Porque tenemos la especialidad marcada. Lamentablemente, mis hermanos de la Policía Nacional de Perú no pueden hacer eso porque el policía encargado de la sección de familia puede estar ejerciendo su función de investigador en familia, pero si hay
no sé, se cayó el puente, tiene que salir. O sea, su especialidad no es tan respetada, sino por el contrario, él es policía siempre, las 24 horas del día. Y si la situación lo amerita, él tiene que dejar su función o su especialidad para abocarse a otra. Como le dije, ya sea un desastre natural, una huelga, un paro, la toma de un puente. Y lo mismo no solamente pasa con ellos, con el aspecto humano, sino también con el aspecto logístico. Ya ese patrullero ha quedado, se dispuso que realice otro servicio. Entonces, el efectivo policial aquí aplica pues la discrecionalidad, ¿no? Si, como le digo, si vemos en muchos casos la víctima no muestra aspectos visibles de haber sido agredida, pues se le entregará el oficio. Caso contrario o contrario sensu, no se aplicaría cuando la víctima quizá, como le dije, está desangrando o tiene un miembro cercenado, cortado, mutilado. Definitivamente carecería de lógica. Así que pero la mayoría de efectivos policiales realizan el traslado. Sí, también recordemos que las unidades de medicina legal están atiborradas, los médicos de turno, como le digo, es una realidad latente, que si bien es cierto la norma se agota en ello, lo cierto es que la realidad supera a la ficción. La realidad es que no tenemos, al menos preliminarmente, cómo determinar esta situación. También hablaremos de la violencia psicológica. Por ejemplo, ya tenemos la agresión física, que el resultado médico, pues, en buena cuenta puede ser expedido en, no sé, 4 horas máximo. Pero la violencia psicológica, obviamente yo no soy psicólogo, ni mucho menos psicólogo forense, pero demora un tiempo porque el psicólogo tiene que citar a la víctima, tenerla en un estado estable, hacerle las preguntas, sesionar con ella y recién podrá expedir su pronunciamiento. Entonces, recordemos que eh, estamos tocando con un tema que tiene que ver indefectiblemente con temas de salud, donde los abogados o los operadores jurídicos quizá poco o nada tengamos que hacer, sino por el contrario, esperar el pronunciamiento del médico, del profesional de la salud o del perito forense. Muy bien, tenemos la diapositiva número 21, que es en la violencia económico-patrimonial. La 22, por favor. Diapositiva 22, la competencia de los juzgados de familia. Son los juzgados que emiten las medidas de protección, que conocen las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 23, ya estamos llegando al punto medular de nuestra ponencia, diapositiva 23. Tenemos la denuncia, como les dije, puede ser escrita o verbal, ¿no? Escrita a través de los centros de emergencia mujer, porque recordemos que estas entidades del Estado también realizan una atención hacia la víctima. O también puede ser por su abogado particular. Ojo, pero como les dije, no es necesario. Como que también puede ser una verbal. ¿Cuál es la verdad? Cuando la víctima de mutuo propio se acerca a la autoridad y ésta tiene que levantar el acta de denuncia verbal. Muy bien, acta sin otra exigencia que la de suministrar sucinta relación de hecho, lo que les estaba contando, ¿no? Yo no puedo exigir mucho en el acta de denuncia verbal. Para eso sí existe la diligencia de recabar la declaración, donde nos podamos explayar un poquito más. Y esta puede ser interpuesta por persona perjudicada, o sea, la agraviada. Ah, claro, los delitos contra... Eso sí es un tema muy, muy amplio. Los delitos contra la libertad sexual son diligencias que tienen que aplicarse de inmediato y requieren bastante, como le llamamos, la prueba científica a través de los dopados, los hisopados, los dosajes, las homologaciones. Así que es un tema también muy amplio. Muy bien, de la diapositiva 24, entonces ya vamos a entrar a las diligencias urgentes e inaplazables. Por ejemplo, como les dije, recibir la denuncia. La denuncia es el primer acto procesal que se realiza por parte de las autoridades que toman conocimiento de la noticia criminal, ya sea esta porque la agraviada es la propia ponente, la deponente, y explica de manera sucinta los hechos. Como le dije, esta denuncia tiene que es inmediatamente
realizarse la toma de declaración. Como le dije, bajo ningún supuesto puedo citar a la víctima y decirle, ¿sabes qué? Vente en mi otro franco, en mi otro retén, o vente la otra semana que acabe mi turno porque tengo muchas audiencias. No, tengo que recabarle su declaración en el día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que recabar dicha declaración? Una, porque si la cito, no va a venir. Esa es la realidad de las cosas. Pero otra más importante es que si yo no le recabo la declaración, no voy a tener una imputación concreta. Porque recordemos que en la denuncia verbal ponemos, ¿no?, que Pepito, María dice que Pepito la agredió física y psicológicamente con puños e insultos el día 22 de mayo del 2024 a las 19 horas en el interior de su inmueble ubicado en calle Real número 1234. Esa es la denuncia. Excelente. Con esta detonamos las demás diligencias, aperturamos. Seguidamente viene la declaración. Entonces, en la declaración a la víctima se le tiene que preguntar, primero, si va a declarar. Muy bien, sí voy a declarar. Segundo, señorita agraviada, usted, ¿qué relación tiene con el investigado, con el denunciado? Ahí te va a indicar, es mi pareja, es mi expareja, es mi esposo, es mi conviviente, es mi cuñada, es mi cuñado, es mi madrastro, es mi padrastro. Muy bien. ¿Qué grado de confianza tienes? No, yo no tengo confianza, yo no tengo amistad. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido varios problemas antes. Muy bien. Narre de forma sucinta cómo ocurrieron los hechos. Entonces ahí va a explicar la agraviada qué es lo que sucedió. Entonces, los que han tomado una declaración saben que las preguntas no son las mismas para todos los casos. Los que han tenido la oportunidad de diligenciar este tipo de casos o cualquier otro, cuando cuando tienes conocimiento de la noticia criminal, de esta famosa pregunta, que es la 4, narre de forma sucinta, detallada cómo sucedieron los hechos, de aquí nacen las siguientes preguntas. Es como la pregunta madre que se desencadenan en subpreguntas. Entonces, aquí le puedes preguntar. Y la pregunta es, ¿usted ha sido víctima de agresión física? Te puede decir sí o no, solamente me pegó o solamente me gritó. Muy bien, entonces, ¿en qué consistieron esos insultos, esos gritos? Entonces la víctima va a empezar a explayarse. Y usted ya tenía medidas de protección, porque recordemos el ciclo de violencia, tenemos un agresor recurrente y esta víctima ya tiene medidas de protección. Ha habido casos que tengo víctimas o tengo casos que ya tienen la medida de protección número 36, número 48. Quiere decir eso que ya ha habido varias denuncias, varias audiencias. También le puedes preguntar en qué estado presuntamente se encontraba el agresor y un sinnúmero de preguntas. También tienes que expedirle los oficios, como les dije, tienes que pedirles el oficio de manera oportuna, de manera inmediata, en el momento en que tienes a la víctima delante tuyo. No esperes a que venga porque el investigador o el funcionario público corre el riesgo de que su víctima ya no regrese. Hubo un caso en la policía, uno de mis primeros casos, un hecho lamentable, primeros casos que se ejerció la defensa, el efectivo policial era una pareja de policías, ¿no? Policía hombre y policía mujer. Los dos eran compañeros de estudios, promociones de escuela, habían estudiado juntos, se habían egresado juntos. Los dos tenían su arma particular, ojo, policías. Entonces, estos policías vivían juntos, pero muchos discutían. Discutían porque la chica quizá, obviamente no estoy estereotipando ni prejuzgando, sino estoy contándoles el caso. La chica salía de fiesta con sus amigas, tomaba, se divertía. El muchacho, el joven, hacía lo mismo. Jóvenes ambos, 19 años, tuvieron una discusión. El policía hombre o el agresor ya había llegado a agredirla físicamente a su pareja. Entonces, esta chica se fue a poner su denuncia a una comisaría cercana, a 5 cuadras, y justo el efectivo policial que tenía que recibir las denuncias ese día era promoción de estos dos jovencitos, también era su compañero de estudios.
pero como era hombrecito, quizá tenía más afinidad, supongamos, con el agresor, ¿no? Entonces este efectivo policial trató de convencer, entre comillas, trató de aconsejar, entre comillas, trató de sugerir, entre comillas, a la denunciante que no lo haga, que es un tema que lo pueden solucionar entre los dos, que somos promociones, entre promociones no nos vamos a hacer daño, tenemos que ser unidos, tiene que haber camaradería, que por qué lo vas a denunciar a mi promoción, que perdónalo, que pobrecito, que le vas a hacer daño, que una denuncia le puedes ocasionar la baja, lo pueden suspender y de qué van a vivir. Entonces, tanto fue el convencimiento del operador, o sea, del policía que estaba en ejercicio de sus funciones, que la policía femenina, convencida ella por tanto que le había hablado el operador, el policía que la iba a atender, no puso la denuncia, no se levantó acta alguna y por el contrario, se retiró. La femenina regresó a su hogar. Obviamente, el efectivo policial no le sentó la denuncia, no le tomó declaración, no le expidió los oficios, no la trasladó a medicina legal. Los que son policías sabrán, y bueno, y les comento que cuando un efectivo policial es denunciado por violencia familiar, los mismos policías tienen que dar cuenta a su órgano de control, que es la inspectoría, y comunicarle de manera formal que un efectivo policial está siendo denunciado por temas de violencia familiar. Entonces, si omitió todo este procedimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creen que sucedió? Lamentablemente, la señorita regresó a su casa, su agresor se enteró, ya sabrán cómo se habrá enterado, quizá alguien le dateó, alguien le informó, alguien le pasó el dato de que su conviviente fue a denunciarlo por agresión. ¿Y qué creen que hizo el agresor? Sacó su arma de reglamento y le disparó a su víctima. Le ocasionó la muerte. No obstante, no satisfecho, no habiendo saciado quizás su agresividad, este sujeto de sexo masculino se suicidó, se violentó él mismo. Entonces, en este ejemplo vemos cómo la deficiente actuación de los operadores, la no atención, la no prevención, el no abordar correctamente a una víctima puede generar efectos o puede desencadenar efectos muy gravosos, como es los que les acabo de contar. Así que tenemos que ser diligentes, no solamente los policías, ojo, porque siempre decimos, el policía, el policía. Todos, tanto fiscalía, tanto poder judicial, si tomamos conocimiento de la noticia criminal, tienen que apersonarse. Por ejemplo, salen las redes sociales que Pepito le está pegando a Pepita en el mercado y le está bollando y le está tirando puñetazos. Y yo como fiscal de turno, ¿qué tengo que hacer? Por los medios más rápidos, constituirme al lugar del hecho, coordinar con los efectivos policiales e irnos. No solamente tengo que decirle, oye, señor policía, ¿has visto el Facebook, no? Pues parece que le están pegando a una señora. No, todos tenemos que constituirnos, obviamente con los efectivos policiales, porque los efectivos policiales son la fuerza pública, aquellos que van a hacer las reducciones, las retenciones y van a hacer las aprehensiones que la ley les reconoce. Pero hoy por hoy no podemos ser indiferentes. Ahora, muy bien, tenemos que declarar, ya le dije, recabar las declaraciones testimoniales de las personas que hayan suscitado el hecho. Pero usted me dice, sí, doctor, pero la mayoría de delitos son clandestinos, suceden en la casa. Muy bien, pero por eso les dije que en el Perú existen tipos de familia, ¿no? Y en su mayoría tenemos familias amplias o extensas. Familias donde está el tío, donde está la tía, está la cuñada, el cuñado. Entonces, esos testimonios nos van a servir. ¿Para qué? Para reforzar la imputación, por ejemplo. Si dice, no, María dice, Pepito me pegó. Muy bien, nadie está diciendo que no hay que creerle a María, pero tenemos que reforzar esa imputación. ¿Cómo la podemos reforzar? Con un testigo.
Sí, señor fiscal, pero a veces no, las familias no son extensas, muy bien, pero a veces son familias nucleares, tenemos a los hijos, ¿no? Y a veces los hijos presencian esos hechos. Ahora la pregunta, ¿cómo le recabamos el testimonio a los menores de edad? Doctor, tengo que llevarlos a cámara Gesell. Muy bien, puedes llevarlos a cámara Gesell. Pues, pero como son testigos, también puedes tomarles su declaración como un acto diligente y urgente. Por eso el motivo de esta ponencia. ¿Podemos recabar la declaración del menor sin necesidad de cámara Gesell? Sí. Pero como testigo, sí. Pero ¿en presencia de quién? Definitivamente no puede faltar el fiscal de familia en este caso. Puede estar el policía, el abogado defensor, el fiscal penal, pero indefectiblemente tiene que estar el fiscal de familia para que vele por los derechos de este menor. Así que, obviamente, las preguntas a este menor, si es que no es agraviado, será como testigo. Pero en el supuesto de que el papá haya golpeado quizá a la mamá y a los hijos también, entonces estos menores sí serían víctimas. Y como indica la norma procesal y la norma especial, tendrá que su testimonio ser recabado mediante la técnica de entrevista única en cámara Gesell, en prueba anticipada. Entonces, yo siempre a veces me preguntan, ¿no? Mis amigos policías me dicen, doctor, cuando usted dispone prueba anticipada, ¿quién lo va a hacer, usted o yo? Me preguntan, ¿no? Obviamente lo realiza el Ministerio Público, hace sus requerimientos respectivos al Poder Judicial. Previo a ello, se han tenido que recabar los consentimientos informados. ¿Qué es el consentimiento informado? El documento por el cual el padre o el apoderado del menor autoriza a que su menor sea sometido a este tipo de entrevistas. Muy bien. Otra diligencia urgente y que es parte del proceso penal es la notificación al investigado. Recordemos que ya no existen investigaciones ocultas, investigaciones clandestinas o investigaciones que no son notificadas. Entonces, tiene que notificarse al investigado definitivamente que también, pero el investigado va a tomar conocimiento y quizá pues siga agrediendo a su víctima. Lamentablemente vivimos en una sociedad que uno de los principios fundamentales de la investigación es el derecho a la defensa. Es un derecho con muchas aristas que involucra ser notificado, a tener conocimiento de los hechos, acceso a la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro agresor, aunque a algunos no les guste, tiene todos estos derechos que también tienen rango constitucional y forman parte de algunos de los numerales o literales de nuestro artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Hoy por hoy, recordemos que también existen las notificaciones, ¿no? Entonces, el acto de notificación es un acto sumamente formal. Así que obviamente estas notificaciones electrónicas sí se pueden llevar a cabo, pero recordemos que es previa autorización de quién. En este caso del investigado. ¿Por qué? Porque él tendrá que, o de la agraviada, quien tendrá que expresarnos de manera eh, literal que desea ser notificado por los medios electrónicos y que él proporcione el medio al cual quiere que se le haga llegar que su notificación. Entonces, la ficha de valoración de riesgo, también vi una pregunta, la ficha de valoración de riesgo es muy importante. Obviamente, esta ficha de valoración tiene su tratamiento. Yo como operador tengo mi ficha, entonces empiezo a preguntarle a la agraviada y empezar a llenar los cuadritos, ¿no? ¿Te pegó? Le asigno su puntaje. ¿Es primera vez que te golpea? Sí, no, le asigno su puntaje. ¿Tu agresor cuando toma muy seguido? Sí, no, le asigno su puntaje. ¿Tu agresor usa armas, miembro de seguridad, policía, fuerzas armadas? Sí, no, le asigno su puntaje. Entonces, bajo ningún supuesto yo tengo que decirle a la víctima, ¿sabes qué? Toma el lapicero y tu ficha y tú llénala. Entonces, el usuario, la víctima, sometida a un estrés, quizá obviamente muy desconocedora de estos procedimientos, pero también eh, un cuadro de estrés muy manifiesto,
créanme que no podrá llenar esta ficha. Lamentablemente hay operadores pues que le entregan esta ficha y como les dije, no tienen la atención correcta, ni mucho menos la empatía ni la postura correcta para realizar esta evaluación. Entonces tenemos que hacer también las inspecciones. Estas inspecciones tienen que suceder en el lugar de los hechos. Bajo ningún supuesto el operador va a coger su teléfono y le va a decir a la agraviada, ¿sabes qué, agraviada? Envíame la ubicación de tu inmueble y también envíame la foto de tu medidor y algunas fotitos de tu casa. Entonces el operador no va a sugerir a la víctima que le proporcione la información, se le entregue por WhatsApp y este operador puede levantar el acta de inspección. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer el operador? Constituirse al lugar de los hechos, verificar si la víctima vive con el agresor. Es muy importante. Entonces, esa es una diligencia sumamente importante para realizar la vinculación tanto de la denunciante o de la agraviada con el denunciado y su presunto agresor. Esta diligencia también nos sirve para ver el grado de convivencia que tiene. Claro, claro, lo que dijimos el express desalojo o el desalojo encubierto, ¿no? Donde la víctima pues quiere desalojar. Sí, también hablaremos de eso más adelante, tranquilo. Entonces, la inspección es muy importante para ver el grado de convivencia. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, doctor? Pero, doctor, la convivencia, el Código Civil nos dice que es a partir de 2 años. Ya, muy bien, ese es un presupuesto legal. Es una presunción. Pero para efectos de investigar este tipo de delitos, supongamos, Pepito y Pepita se conocen ayer, pero Pepita y Pepitas viven su amor, su frenesí a plenitud. No les interesan los estereotipos, no les interesan las tradiciones sociales y deciden ayer 21 de mayo vivir su desenfrenado amor y conviven juntos hoy día. Y Pepito, obviamente Pepita no conocía bien a Pepito, pero Pepito es un agresor, ¿no? Entonces el primer día Pepito le dice, ¿sabes qué, Pepita? Lávame la camisa. Pepita le dice, no, no puedo, y ¡fua! Pepito le asesta un derechazo a Pepita. Se cumplieron los 2 años, entonces si no hay 2 años de convivencia, no hay agresión porque no están conviviendo, no es así. Entonces, para eso nos sirve la diligencia, para ver el grado de convivencia, para ver si ya tienen ropa juntos, si han comprado cosas, e inclusive si encontramos pues quizá los cepillos de ambos en el baño. Esas situaciones ayudan bastante a la investigación porque recordemos que una cosa es la convivencia formal o el reconocimiento de la misma que estipula el Código Civil y otra pues es lo que pasa en la realidad, lo que sucede en una investigación. Entonces, estas inspecciones son muy importantes, no solamente para ellos, sino supongamos que sea una pelea de enamoraditos, o como que me pasó en el último turno. 2 parejas discutieron en un supermercado por el tema de las compras, ¿no? Entonces el agresor asestó también un derechazo a la agraviada y para buena suerte de nosotros, habían pues cámaras de seguridad. Recordemos que en estos centros comerciales existen bastantes cámaras y eso nos ayuda en la inspección, ¿no? A solicitar, a recabar estos videos. Entonces, recordemos que la función de los operadores es muy importante. Recordemos que la investigación de violencia no es una investigación de escritorio. Bueno, en efecto, ninguna investigación es de escritorio. El investigador, el operador, tiene que ensuciarse los zapatos para llegar a la verdad. Así que nuestros operadores, pues, tendrán que ponerse sus zapatillas y salir a la pampa a buscar pruebas, medios probatorios, elementos de convicción que ayuden o que refuercen a la imputación proporcionada por la agraviada. Ah, doctor, pero es mucho trabajo, muchas diligencias. Sí, son muchas diligencias. Antes, como les dije, no se tomaba en cuenta, no había este tipo de diligencias hacia la víctima. Y
Y también, pues, obviamente, por ejemplo, también otra diligencia que podemos hacer y que es muy importante para ver la relación que hay entre el agresor y la víctima, también pues podemos pedir la partida de matrimonio, que es muy importante, porque ahí estarían pues ante el supuesto de esposos y no de convivientes, que sirve para reforzar la teoría. Obviamente el efectivo policial tiene que hacer todas estas diligencias ¿en cuánto tiempo? ¿En una semana, 2 semanas? No, tiene que hacerlo lo más rápido posible porque la norma le indica que tiene un plazo muy corto para dar cuenta a quién al fiscal. No, el policía tiene una labor muy importante, el operador policial. Recordemos que el policía realiza la investigación material del delito. Yo siempre también voy a incidir en este punto, no sé. Muy bien, José. Es cortísimo el tiempo. En 24 horas hacer diligencias, usted dirá, no, pero violencia familiar se hace rapidito. Bueno, no sé qué tan rápido se hará. En el supuesto que sea rapidito, como se dice, recuerda que el efectivo policial no solamente tiene un caso, sino tiene varios. Y de esos varios casos, tiene que darle a cuenta con informe policial al juzgado de violencia de turno dentro de las 24 horas. Y esas mismas diligencias tiene que darle cuenta al fiscal penal de turno. Así que vemos que el efectivo policial pues trabaja para dos instituciones y tiene que hacer las diligencias en 24 horas, sí, porque ese recaudo documental, el policía resecciona diligencia, tiene que ponerlo a disposición del juzgado conforme la ley lo indica. Si no lo hace, nuestros amigos policías tienen una sanción de rigor o hasta una suspensión. Así que por eso el efectivo policial tramita velozmente sus diligencias, le da cuenta al juzgado y nuestro juzgado especializado es quien emitirá las medidas de protección. Y ustedes se preguntarán, doctor, pero a veces solamente se toma en cuenta la declaración de la víctima y no la declaración del investigado. Por eso, pues para eso están los plazos. Recordemos, hoy 22, el policía recibe su denuncia. ¿A quién le da cuenta formalmente? Al fiscal de turno, correcto. Hoy 22 de mayo, toma la declaración de la víctima y tiene que darle un plazo prudencial al investigado para que éste se acerque a brindar su declaración y este investigado pues ¿lo va a hacer el 22 de mayo, el 23 de mayo? No, tiene que hacerlo un mínimo de 3 días. Entonces podría ser tomada su declaración cuando el 25, el sábado 25, pero el juzgado especializado nos esperará hasta el 25 que recabemos la declaración. Quizá esto nadie se lo ha dicho. Quizá el juzgado va a esperar, no, ¿sabes qué, señor policía? Tómate 4 días, toma la declaración del investigado y me lo envías. Entonces yo para poder como juzgado, ya, ese es otro tema también que vamos a hablar. Yo como juzgado te voy a esperar, policía, que tú le tomes declaración al investigado para yo como juzgado tener ambas versiones y poder emitir mi pronunciamiento. No es así. Recordemos que los juzgados especializados de violencia son juzgados de familia con especialidad en violencia. Ojo, no es un juzgado penal, ni un juzgado civil, ni un juzgado laboral. Son juzgados de familia con especialidad en violencia. Pregunta, ¿el juez tiene facultad de investigar? No. ¿Quiénes investigan? Los policías. Doctor, pero el fiscal también investiga. Sí, dirige la investigación y también puede realizar actos de investigación propios. Pero el juez no investiga, ojo. El juez de familia resuelve con lo que tiene. Pero doctor, ¿cómo es eso que resuelve con lo que tiene? Ahí viene. El efectivo policial dentro de las 24 horas realiza la toma de declaración. Claro, obviamente estamos hablando de un caso de sin detenido. Pero en la mayoría de casos, cuando está detenido, hace uso de su derecho a guardar silencio. Pero recordemos que aún la detención es hasta 48 horas, pero el efectivo policial tiene no más de 24 para remitir su informe. Volviendo a eso, entonces el juez
va a resolver con lo que tiene. El juez no es un juez penal, no es un juez investigador, e incluso el juez penal no investiga, porque las funciones son bien marcadas según la Constitución. Así que en estos casos es muy difícil que el juez de familia, tome conocimiento. Por ejemplo, el juez de familia no sabe el resultado de la evaluación psicológica, porque les dije, la evaluación psicológica tiene que ser sometida ¿a qué? A una cita, a sesiones. Así que el juez de violencia, el juez de familia, no tiene conocimiento de cuál es el resultado de las pericias. Ya, decir, ya, doctor, pero los juzgados del CEN sacan de inmediato el certificado de evaluación psicológica. Excelente, muy bien. Recordemos que los dosajes etílicos también demoran, así que el juez de familia no tiene la posibilidad de acceder dentro de estas 24 horas a ese acervo documental muy importante que puede determinar la responsabilidad penal del investigador. Pero recordemos que el juez de familia no tiene que ver o no puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal. También una discusión, un cuestionamiento sobre ello, sino el juez de familia pues emite las medidas de protección conforme le indica la norma 3364. Hay un conglomerado de medidas preventivas que puede dictar y medidas de protección que puede dictar. Están enumeradas, den un vistazo a la norma. Tratan sobre qué? Retiro del agresor, alejamiento del agresor, no acercamiento a cierta cantidad de metros. También estipula que el agresor no puede comunicarse por medio epistolar, WhatsApp, correo electrónico con la víctima, y que estos acercamientos no sean con fines de agresión. Es clara la medida. Algunos dicen, no, pero me dijo que no me acercara, pero ¿cómo me voy a acercar si yo vivo ahí? Obviamente, si no tienes la medida de retiro del inmueble, tienes el de no acercarte, pero con fines de agresión. Contrario sensum, o haces una interpretación en contrario, que sí, ¿qué quiere decir? Que sí te puedes acercar, pero que no la agredas. Eso es lo que te quiere decir. Entonces, existen un sinnúmero de medidas de protección y medidas preventivas. Por ejemplo, ¿cuál es una medida preventiva? Es la famosa anticipación. Muy bien, si no hay resultados de examen médico y de psicológico. Lo recordemos, el juez que emite las medidas de protección no es un juez penal, es un juez de familia que emite medidas de protección con la declaración de la víctima. Si la víctima me dice me pegó, me ultrajó, me lastimó, este juez emitirá esta medida en ese sentido, llamándole la atención a quién, al agresor, y decirle, ¿sabes qué, señor agresor? Si tú no, yo te prohíbo que vuelvas a realizar esta conducta agresora. Entonces el juez solamente llama la atención. Claro, llama la atención, exhorta, pero, ojo, pero te dice, te lo advierto por primera vez, si tú incurres o vuelves a incurrir en este mismo tipo de conductas, yo te voy a denunciar. El artículo 368 nos dice que mis medidas de protección son una resolución judicial. Entonces, el juez, nuestro señor o señora juez, un señor o señora magistrado, sus documentos no son cualquier documento, sino por el contrario son documentos que tienen que ser respetados, tienen que ser cumplidos. Contrario census, si no son respetados, si no son cumplidos, amerita una sanción. ¿Y cuál es la sanción de ser denunciado? ¿Por qué? Por el delito de desobediencia a la autoridad en su modalidad de incumplimiento de medidas. Entonces, el próximo momento que el agresor quiera volver, claro que se puede impugnar, nadie está diciendo que no, toda medida es recurrible, eso también está en el artículo 139, y se elevará pues a la sala de familia, y será debatida por el colegiado respectivo. Nadie dice que no. Al contrario, recordemos que existe toda instancia es recurrible, existe el derecho a la doble instancia, a la apelación, etcétera, etcétera.
Entonces, por esos motivos vemos que el juez de familia no investiga, no es un juez investigador, ya no existe el juez investigador, ojo. Recordemos que eso quedó en el Código de Procedimientos Penales donde había y los que quizá tengan ya sus años litigando me darán la razón. Existía el modelo del juez investigador o el juez instructor, que se podría decir pues que prácticamente era un mes parte del Ministerio Público cuando el Ministerio Público emitía dictámenes y había el atestado policial. Claro, el juez inquisidor, le llaman otros, juez canero. Entonces, este modelo ya quedó desfasado, no existe el juez investigador. Existe el juez de investigación preparatoria que sirve para velar por el proceso, controlar los plazos, entrar a una que otra tutela. Pero nuestro juez de familia no es un juez investigador, no es un juez que atribuye responsabilidad. Estas medidas de protección no atribuyen responsabilidad alguna ni tampoco son un adelanto de responsabilidad o un fallo condenatorio, no. Son medidas provisionales con la finalidad de recoger una situación, formalizarla e indicar que existe una violencia ahí, con resultados o sin resultados. Como les dije, el resultado sirve para atribuir la responsabilidad penal. Entonces, muy bien, nuestro operador policial le dio cuenta al juzgado, emitió sus medidas de protección. ¿Ahí quedó? No, señores, para eso existe el proceso penal. Muy bien, entonces habrán escuchado en las clases de violencia que existe el aspecto tutelar y el aspecto sanción. No existe una situación que el Estado protege y tutela a la víctima y otro donde sanciona al agresor. Muy bien, eso de lo que engloba esa figurita es lo que le he venido diciendo en toda esta clase. Nuestro sistema emite las medidas de protección, tutela a la víctima, la protege y continúa el proceso penal. El proceso penal donde se trata de recaudar, por ejemplo, la evaluación psicológica, el reconocimiento médico legal, donde se recauda el dosaje etílico, donde se le otorga el oficio al agresor, así como a la víctima se le expide un oficio para que sea evaluado psicológicamente a fin de determinar su evaluación conductiva conductual, su afectación psicológica conductiva conductual. Al agresor también se le expide su oficio para que sea evaluado psicológicamente. Pero doctor, que también se le expide, sí, pero este va a ser evaluado psicológicamente, pero con un perfil de agresividad. Así como a los investigados contra la libertad sexual se les expide su oficio para que sean evaluados y determinen su evaluación psicosexual, a los casos de violencia también al agresor se le expide, ojo, así que los que ejercen la defensa de las víctimas tienen que solicitar que al agresor también se le evalúe con su manera o su perfil de agresividad. Ah, sí, sí, tiene razón en la pregunta, me estaba olvidando. La ley también indica que, ojo, por ejemplo, los certificados del CEN, como le dije, salen en el día o en 2 días y tenemos un resultado psicológico. También las postas alejadas también pueden emitir un certificado al respecto. Los hospitales también, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en las guías. ¿En las guías de quién? Del Instituto de Medicina Legal, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Justo acá están las medidas de protección. Por favor, a la página, a la diapositiva 30. Lo que les estaba hablando, a la 30, la lámina 30, por favor. Bueno, nuestra moderadora. Les cuento que va a haber un sorteo de libros al final. Ya vamos a terminar. Entonces, están las famosas medidas de protección, retiro del agresor, que están en la norma, impedimento de acercamiento a la víctima, prohibición de comunicación con la víctima, el inventario de bienes y cualquier otra requerida para la protección integral de la persona. Dentro de la prohibición de la comunicación de la víctima,
Ah, claro, o sea, como les dije, todo funcionario tiene su órgano de control. E incluso a mí vienen a decirme, no sabe qué, señor fiscal, tal policía no me atendió bien. Se le tiene que reconducir lamentablemente a su órgano de control para que ejerza la denuncia correspondiente. O algunos pues recurren a la Fiscalía Penal para denunciarlo por omisión de funciones, omisión o rehusamiento de actos funcionales. Eso ya depende pues del perjudicado en concreto, ¿correcto? Y bueno, creo que hemos hablado de todas las diligencias urgentes y necesarias en este tipo de delitos. Lo cierto es que hago un llamado, ya llega el momento de reflexión, ya van a ser las 10 de la noche. Estoy solo en mi oficina y les comento que vamos a realizar el sorteo del libro porque yo, bueno, a mis seguidores siempre les hago un sorteo. Ese es el libro que yo he escrito para los que están interesados, con el permiso de ANDAC, ¿cierto? Los organizadores. Es un librito de este año, de febrero del 2024, donde analizo la norma del régimen disciplinario en su totalidad, artículo por artículo. Aquí pueden ver también, pues, la doctrina policial no solamente es de exclusividad de mis amigos policías, sino que el público en general que no solamente quiera aprender o saber un poco de la doctrina policial, sino también de su disciplina y cómo se regulan las funciones del efectivo policial. Así que yo siempre hago el sorteo con los presentes y hay una aplicación. No sé si la señorita tendrá la aplicación a la mano para hacer el sorteo. ¿Cuántos quieren que sortee? ¿Uno, dos libros? No sé, los leo por el chat. Tres libros, no, justo tengo dos, Fiorella. Karin, tengo dos nada más. Unos 10. Les comento que solamente tengo dos, así que no se pongan tristes, no se pongan tristes. Yo sé que quieren el libro, yo sé que algunos han venido solo por el libro, lo sé. Así que la coordinadora, por favor, te doy el uso de la palabra para que más o menos indiques cómo se va a llevar a cabo esta ruleta. Lanza los que quieran. Bueno, entenderán que hay un grupo de libros para obsequiar. Ya, dos libros. Bien, Norca. Con Norca nos quedamos entonces. Dos libros. Señorita organizadora, por favor, le doy el uso de la palabra para que active la aplicación. Sí, doctor. ¿Qué aplicación, doctor? Ah, gracias muchachos, gracias a todos. Hemos tratado de responder las preguntas cuando se den en el momento. Y bueno, más que todo yo quiero que, obviamente para ANDAC ya tiene su libro, no se preocupen, pero quiero que no solamente se lleven conocimiento, una charla, sino que también se lleven algo en concreto, que es un libro de parte de mi autoría. Yo lo hago con mucha estima para todos ustedes. Sí, así que hay una aplicación que siempre utilizan en los lugares donde hay una ponencia, creo que es una página, baseas a todos los integrantes y se realiza el sorteo. Por ello hay que habilitar un Drive todavía y pues los alumnos puedan dejar sus datos y con ello hacer el sorteo. Ah, ya, entonces hazle la indicación, por favor. Bueno, voy a tomar agua, por favor, ahí dale la indicación a los participantes, cuáles los pasos que tienen que seguir. Han estado hasta tan tarde y bueno, tienen que llevarse su libro.